Nos dice el diccionario teológico de Jenny Westermann que el texto hebreo del Antiguo Testamento utiliza varias palabras para referirse al temor o al miedo. La palabra sirreá significa temor repentino, la palabra morrá significa temor reverente, y el término pahat hace referencia a los signos externos del temor. En la Biblia podemos observar las diferentes causas de la experiencia del temor. En primer lugar, está el temor por causa de un riesgo o peligro, como el que experimenta Lot, cuando después de haber salido de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se va al monte y busca una cueva para vivir. Dice el libro de Génesis: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Este tipo de temor es muy natural. Es el sobresalto que experimentamos cuando enfrentamos alguna amenaza y que nos previene ante algún peligro. Este tipo de temor nos puede salvar la vida en el momento del desastre, pero no debería de quedarse con nosotros para toda la vida. Por ejemplo, hay quienes hasta el día de hoy tienen miedo de tocar a un perro porque de niños fueron mordidos por uno de ellos. Si los hombres de fe no hubieran superado sus miedos pasados, Moisés nunca hubiera regresado a Egipto y San Pablo jamás hubiera vuelto a predicar la palabra después de haber recibido una paliza. En segundo lugar, está el temor falso o el temor neurótico, como el que experimenta Saúl cuando cree que David le quiere quitar el reino y apoderarse de todo lo que le pertenece, cuando en realidad David es el hombre que más lo respeta. Dice el libro de Samuel: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David. Este tipo de miedo, a diferencia del anterior, no responde a una causa real. Se origina por los pensamientos que una persona tiene y una realidad que está presente solamente en la cabeza de quien lo experimenta. Es el miedo que vive la persona que escuchó la historia de la mano peluda y no quiere levantarse de noche al baño por temor a que lo espanten, o el temor que vive quien se atormenta pensando que justo el día de su cumpleaños va a caer un meteorito del cielo. Este tipo de temor no debería de estar presente nunca en nuestra vida. Para ello es necesario habituarse a pensar cosas sanas y vivir con fe. Por eso, Filipenses dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, en esto pensad. En tercer lugar está el temor por haber pecado, como el que experimenta Adán después de ir contra lo que Dios le había mandado. Dice el libro de Génesis: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Este tipo de miedo es el que experimentamos cuando nos hemos portado mal, y además de acusarnos nuestra conciencia, vislumbramos las inevitables consecuencias de nuestros actos. Este tipo de temor estará presente cada que quebrantemos principios, creencias o normas que nosotros mismos hemos adoptado. Lo que está detrás de muchos temores que la gente tiene es simplemente que sus actos no se corresponden con sus principios, y al saber que los están quebrantando, viven el temor de las consecuencias que esto les pueda traer. Por eso, la Biblia nos invita a vivir con coherencia. Dice Romanos: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? En cuarto lugar está el temor reverente, como los discípulos cuando vieron que Jesús ordenaba que las tempestades se calmaran, o como los hombres del Antiguo Testamento que al darse cuenta de la grandeza de Dios temían y se rendían a Él. Dice San Marcos: temieron con gran temor y se decían el uno al otro:
¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es el tipo de temor que se le pidió tener a los sacerdotes que iban a servir a Dios en el libro de Levítico, y es el tipo de temor que dice tener el apóstol Pablo al servir a Dios. El temor reverente lo experimentamos cuando nos damos cuenta de la grandeza de alguien y sintiéndonos pequeños a su lado, nos ponemos nerviosos e intimidados a causa de su presencia y de manera natural nos sometemos y queremos darle lo mejor. La Biblia nos invita a que experimentemos esto con Dios y no con los hombres. Cuando tememos a los hombres, nos empequeñecemos, pero cuando tememos a Dios, Él prospera y bendice nuestro camino. Conclusión: el primer temor te salva momentáneamente, el segundo te inmoviliza, el tercero te atormenta, pero el cuarto te engrandece. Soy Artemio Vélez, de la comunidad Corazones Siempre Alegres. Que Dios te bendiga.